Bueno, ok, pues bienvenidos a la segunda clase de hermenéutica. Israel, bienvenido, qué bueno que estás acá conectado, ¿verdad? Ya estaba yo por comenzar la clase solo, pero qué bueno que te conectaste. Qué gusto verte, mi nombre es Javier y pues sé que la clase pasada no estuviste. Bienvenido, doctor Rubén, qué bueno verle por acá. Muy bien, pues estamos aquí para comenzar la clase. No estamos en hermenéutica. Esta semana pasada, pues estuvimos trabajando, ustedes estuvieron trabajando un poco sobre el concepto, ¿verdad? Trabajamos el concepto de hermenéutica, en qué consistía, y ustedes leyeron un poco de Henry A. Bickler, que nos da un panorama, pues, en etapas de cómo la hermenéutica se desarrolla. Si se dieron cuenta, la hermenéutica, entre más avanza el tiempo, pues más se va abriendo el panorama. Entonces, mientras que en un inicio la hermenéutica era solamente literal, decir lo que el apóstol decía, eso era, ¿verdad? Y ahí lo teníamos para preguntarle, entonces era un tanto literal. Pero al pasar del tiempo, cuando ya no están los apóstoles, hay que interpretar lo que el apóstol dice. Entonces surge un método, vamos a llamar así, alegórico, ¿verdad? Un método alegórico y posteriormente un método dogmático, que es el método que se fundamenta en las doctrinas, y para que después surjan los métodos que vinieron con la Reforma, y después los métodos críticos, los métodos literarios, hasta llegar a nuestros días que tenemos la nueva hermenéutica y un sinnúmero de acercamientos al texto en esa línea. Entonces tenemos todo esto. Cuando ya hemos visto esto, entonces tenemos que darnos cuenta que la hermenéutica, por lo tanto, es un proceso, no es un momento, es un proceso que se va gestando al paso del tiempo, poco a poco se va dando. Y en esa línea es que nosotros vamos hoy a tratar de abordar esta cuestión. Déjenme presentarles lo que tengo para ustedes el día de hoy. Acá está. Y vamos a trabajar aquí. Muy bien, vamos para acá. Ok, hoy yo quiero que hablemos un poco de la hermenéutica general, hermenéutica especial. Ustedes propiamente ustedes propiamente tienen esta información ya en la plataforma. Yo solo voy a repetir. Espero yo que ya la hayan descargado, que la estén teniendo. Les animo para que vean ustedes en el programa de curso que está ahí en la plataforma, unidad 2, ¿verdad? El inciso A es hermenéutica general y luego la 2 es hermenéutica especial. Entonces, y número 3, métodos. En ese orden vayan leyendo las notas de clase para que no nos enredemos, considerando que tenemos 2 semanas para entender este punto. Entonces, la hermenéutica general tiene que ver con lo siguiente. ¿Verdad? La hermenéutica, como lo hemos dicho, es la encargada, es la que vigila los principios para la interpretación de los textos bíblicos. Ahora, estos principios de interpretación se dividen en 2 grupos, la hermenéutica general y la hermenéutica especial. La hermenéutica general son principios que rigen la interpretación de todo texto bíblico, de todo texto, no solamente bíblico, sino también extrabíblico. Ustedes pueden leer y aplicar. Si supongamos, ¿no?, que ustedes van a leer un libro de una novela, vamos a decir la Divina Comedia, o la otra vuelta de tuerca, o el Dr. Jekyll and Hyde, cualquier novela. Estos textos, estos principios generales aplicarían para ellos. No así los principios de hermenéutica especial. Los principios de hermenéutica especial son principios que se van a aplicar específicamente a determinado estilo literario. Así que vamos a comenzar diciendo, la hermenéutica general se refiere a los principios que se aplican a todo texto bíblico, y la hermenéutica especial a los principios que se aplican a determinado estilo literario. Ahora bien, yo debo ser muy claro. La hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica no es solamente metodología.
es más que eso. Solamente que vamos a comenzar poco a poco, ir eslabolando, tal como lo menciono en la plataforma. La hermenéutica tiene 3 momentos, ¿verdad? Yo mencionaba en la plataforma que la hermenéutica tenía 3 momentos. El momento propiamente, ¿verdad? De la metodología, el momento de la entrega el momento ya de la interpretación y el momento propiamente de la entrega. Entonces son 3 momentos. Estamos en el primer momento, el momento de la metodología. Muy bien. Entonces, hablando de la hermenéutica general, tenemos 3 principios. El principio gramatical. Cuando ustedes estén ante un texto bíblico, hay el principio gramatical, el principio histórico, principio teológico. Cuando estemos ante un texto, nosotros tenemos que preguntar estas cosas. Tenemos que saber que un texto puede ser abordado desde estas 3 perspectivas. El principio gramatical es muy simple. La Biblia fue escrita en el lenguaje humano. Recuerdan ustedes que en las notas de clase de la unidad 1 decíamos, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta era, la Biblia es la palabra de Dios dada en palabra de hombres. Entonces, por eso tenemos que hablar del principio gramatical. Si fue dada en palabra de hombres, entonces los hombres ocuparon las palabras que ellos conocían. Hay palabras que nosotros usamos y que ellos no usaron. Entonces, ellos utilizaron palabras, utilizaron una forma de escribir que tal vez nosotros no conozcamos y por eso tenemos que aplicar este principio. Por lo tanto, ¿verdad? Ante todo, debe ser interpretada gramaticalmente. Ahorita vemos eso. ¿A qué me refiero con gramaticalmente? A que hay que observar, bueno, quién es el protagonista, qué verbos hay, qué mandatos, qué nos está diciendo la Biblia, ¿ok? El segundo principio es el principio histórico. Es el principio histórico. La palabra de Dios se originó, dice, de un modo histórico y por tanto no solo podrá entenderse a la luz de la historia. Solamente a la luz de la historia es como se puede entender el texto bíblico, a la luz de la historia. Así que hay que preguntarse aquí, que hay que hacer ciertas preguntas, como ¿qué estaba aconteciendo? ¿Cuál es la ordenanza? ¿Verdad? ¿Qué situación espiritual existía? Hay que hacerle preguntas históricas. Obviamente, esa respuesta la tenemos que encontrar en una investigación extrabíblica. Y por último, tenemos el principio teológico. La escritura contiene mucho que no haya explicación en la historia ni en los autores, sino solamente en Dios. Entonces, el principio teológico, enseñanzas que están dentro del texto. Déjenme poner un ejemplo aquí. A ver, yo quiero que participen. Noten bien. Tenemos un versículo bíblico aquí y yo quiero que ustedes lo vean. Este principio, de verdad, tenemos aquí, dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si le aplicamos los 3 principios de investigación, estos principios les vamos, ¿verdad? Son 3 principios, el principio gramatical, el principio histórico y el principio teológico. Se refiere a hacerle preguntas al texto. En su momento, más adelante, en las semanas, que será la 4ª y 5ª semana, vamos a trabajar nuevamente este principio con un versículo que ustedes van a elegir, pero esa es todavía la 5ª semana, 4ª y 5ª semana. Vamos a trabajar y a estos 3 principios le vamos a llamar investigación de contexto o bien análisis de contexto. Pero por ahora estamos viendo solamente como hermenéutica general, principios generales. Observen aquí y yo pongo preguntas.
no quiere decir que estas son las únicas preguntas. No, ustedes pueden preguntar lo que observen. Si tenemos aquí entre nosotros, por ejemplo, a una persona que sea profesor y que esté dando clases de español, o alguien que conozca un poco más de literatura, de gramática, sabe bien que puede hacerle muchísimas preguntas de otro tipo. Personas que conozcan un poco de historia, teología, preguntas que se le pueden hacer al texto y que el texto nos va a ir ayudando a responder. Por ejemplo, yo puse aquí preguntas. ¿Hay repeticiones en este texto? En la pregunta de gramática, ¿hay progresión de ideas? ¿Hay algún mandato? ¿Cuál es la palabra clave del versículo? ¿Qué acción invitan los verbos? ¿A qué acción nos invitan los verbos? Yo quisiera que ustedes lo vieran y me dijeran, ¿verdad? Aquí me dijeran, yo lo estoy mirando, ¿verdad? Acá y pues yo puedo decir, bueno, este verbo, aquí, perdón, en este versículo no hay repeticiones. No hay repeticiones. Y no sé, tal vez, ¿verdad? Tal vez haya aquí una progresión de idea. Si observan bien, yo puedo señalar y decir, bueno, Pablo aquí está diciendo filosofías y huecas sutilezas en primer lugar, y luego tradiciones de los hombres en segundo lugar, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo en tercer lugar. Observo una progresión. ¿Hay algún mandato aquí? ¿Ven ustedes algún mandato? ¿Hay algún mandato en esta pasaje? Sí hay un mandato, ¿verdad? Dice aquí, miren que nadie les engañe. ¿Verdad? Aquí tenemos este mandato, ¿verdad? Lo tenemos aquí, un mandato. Ante todo esto, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Hay alguna palabra clave en este versículo? ¿Cuál es la palabra central del versículo? ¿O cuál es la acción que nos invitan los verbos? Entonces, todas estas preguntas nos van haciendo entender el versículo de una manera diferente. Solamente es el aspecto gramatical. Todavía entraríamos al aspecto histórico, que obviamente aquí necesitaríamos algunos libros para poder investigar más. Pero, por ejemplo, ¿qué estaba aconteciendo en la iglesia de Colosas al punto que Pablo les hace la recomendación de que miren este verbo, interesantísimo este verbo, miren, y está en un imperativo, miren, que nadie les engañe, que nadie, miren, este verbo mirar, es la acción que nos está invitando el apóstol Pablo. Miren, que nadie les engañe, ¿verdad? Por medio de lo que viene. Bueno, ¿qué estaba aconteciendo en Colosas que Pablo hace esto? Pareciera ser que los hermanos habían sido engañados. Después, ¿qué grupo de influencia hay? ¿Verdad? Obviamente yo observo aquí, y porque pues conozco un poco el contexto de Colosenses, diría, bueno, hay algunas filosofías, probablemente platónicas o no platónicas. Hay algunas tradiciones, probablemente judías. Hay algunos rudimentos, hay algunas supersticiones por ahí. Los grupos de influencia, cuál era la situación espiritual de la iglesia. Y finalmente se le pregunta, bueno, ¿cuál es la doctrina? Y aquí salgo para acá. Ante este versículo cabe la pregunta, ¿cuál es la doctrina que Pablo está elevando en este versículo? ¿Cuál es la enseñanza sobre Cristo en este versículo? Entonces, esta es una pregunta ya teológica. ¿Cuál es la doctrina que se levanta? ¿Cuál es la enseñanza sobre Cristo? ¿Cuál es el rol del ser humano ante la obra de Cristo? Entonces, estas preguntas obviamente nosotros las estamos haciendo. Pablo escribió y nosotros estamos cuestionando estos aspectos teológicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Abro el foro. ¿Alguna pregunta? Abro aquí para que todos puedan hablar. ¿Ok? Ok, hermano Rubén, adelante. Ok, no le escuchamos bien, hermano Rubén. No le escuchamos bien, hermano.
A ver. No, no se escucha. Si pudiera escribirlo por si pudiera escribirlo por el chat sería mucho mejor. Se escucha interferencia. Hermano Jaramillo, ¿usted quiere hablar? Vi que levantó quitó el... Ok, ¿nadie más? Bueno, a ver. Entonces, mientras escribe aquí nuestro hermano Rubén, decíamos entonces, la hermenéutica tiene estos dos extremos, ¿verdad? Aquí está ya, dice nuestro hermano Rubén, los aspectos de la gramática, dice. ¿Ok? Vamos a esperar que nuestro hermano diga. Tenemos entonces los aspectos gramaticales. ¿Cuál es la pregunta aquí, hermano? Con estas. Estos tres aspectos ¿aparecen siempre en la hermenéutica? Sí. Sí, son principios que, como decíamos hace un momento, principios generales. Estos tres aspectos usted puede preguntárselos a cualquier libro. ¿Cuál es su gramática? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son las enseñanzas que tiene? Se puede hacer. Siempre aparecen en gramática, en hermenéutica. Y más adelante los vamos a ocupar para lo que se va a llamar análisis de contexto. Un poquito más adelante vamos a trabajar ese detalle. Por ahora, solamente sería, ¿verdad?, la cuestión de saber que son principios. Estos principios, hermano Rubén y queridos estudiantes, no deben faltar jamás en un estudio bíblico formal. No pueden faltar. Deben estar siempre presentes. Siempre. Ahora bien, esto es la hermenéutica general. Y con esto, en cierta manera, ya estamos metidos en un estudio bíblico. Sin embargo, la Biblia es un libro especial y por lo tanto requiere un tratado especial, y aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo en esta línea. Vuelvo a compartir imagen y ahora tenemos acá lo que serían los principios de la hermenéutica especial. Hay dos cosas que yo debo decir acá. Uno, debemos reconocer los estilos literarios y debemos identificar las figuras literarias. Voy a decir lo que un maestro decía. Si de todo este curso de hermenéutica, lo único que pueden aprender y recordar es estas dos recomendaciones, siéntanse por bien servidos en esta materia. Estas dos cosas, hermanos, son sumamente importantes. A veces, hermana Yolanda, hermano Amós, Iselda, hermano Rubén, hermano Jaramillo, Carlos, muchas veces leemos la Biblia y no sabemos que estamos ante un estilo literario diferente. En el material de curso que envié la semana pasada, de la unidad 1, decía que la Biblia como libro, como literatura, está estructurado en estilos literarios. En estilos literarios. Y entonces yo quisiera aquí, ¿verdad? Si alguien me pudiera, hermana Yolanda, yo quiero saber, la estoy mirando acá, yo quiero preguntarle directamente a usted, hermana, si pudiera usted mencionarme qué es un estilo literario. A ver. Hermana Yolanda. No le... Adelante. Sí, sí me escucha. Perfectamente, hermano. Mire, sí he estado leyendo acerca de hecho, tengo una preguntita por ahí en cuanto a estilos literarios. Tengo una duda. Todavía no tengo un comentario así como muy claro, ¿no? Entonces, mejor voy a esperar a disipar algunas dudas que tengo con respecto a este tema. Muy bien. Ok. Esta es la unidad donde vamos a abordar los estilos literarios. Cualquier duda que tenga, estoy para servirle, para acompañarle, ¿ok? Entonces, le recomiendo que tome las notas de curso de la primera unidad, le eche una repasadita y ahí vienen marcados, ¿verdad? Los estilos, y ahorita, y en la unidad 2, dejé toda una cuestión dejé toda una nota
sobre estilos literarios. Entonces, ahí usted lo puede ir checando. Ok, vamos acá entonces a preguntarle a otro estudiante. Carlos, tú estás ahí, yo te veo justamente abajo de la hermana, entonces te toca a ti. Entonces, ¿qué es un estilo literario, Carlos? A ver si puedes abrir tu micrófono por ahí. A ver. A ver. Ahí está. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Lo que entiendo por estilo literario es como que ciertas características que tiene como la redacción, Ajá. características que tiene un escrito que lo diferencia de uno a otro. Correcto. Por ejemplo, el estilo literario profético se distingue del poético, de los sapiensales y así uno de otro. Pues ciertas Así es. características que cumplen. Correcto. Muy bien. Un estilo literario es una forma de redacción, ¿verdad? Que el autor eligió, ¿verdad? Ustedes pueden saber, por ejemplo, cuando alguien le va a escribir a su novia, al amor de su vida, no le va a escribir, así dice el Señor, ¿verdad? Así dice el Señor, o no le va a decir, ¿verdad? Yo vi que andaba un dragón de 7 cabezas. No, 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 ¿verdad? Le va a ocupar un estilo más poético, ¿verdad? ¿Verdad? Va a utilizar frases que tienen que ver con eso. Tus ojos son como esto, como palomas, tu cuello como esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tanto el autor como la situación determinan el estilo. Y es lo que tenemos nosotros en la Biblia. Tenemos estilos literarios. Según la condición, la situación, tenemos esos estilos y deberíamos leerlos. Nosotros en la actualidad, ¿verdad? Si tomamos un periódico, por ejemplo, y un periódico sabemos que para leerlo no tenemos que leerlo de principio a fin. Con que encontremos la noticia que queremos, basta, es suficiente para entender. No así una novela, por ejemplo. Una novela tenemos que leerla de principio a fin, de otra manera no tiene sentido. Ahora, cuando estamos hablando entonces de estilos literarios, eso deberíamos traerlo a la Biblia. Sin embargo, a veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta que estamos ante un estilo literario. Y entonces tenemos a personas que leen la Biblia y todo lo leen o bien como si fueran símbolos, o lo leen como si todo fuera literal, o lo leen como si todo fuera hacia futuro, o como si todo fuera el pasado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos propiamente una determinación del estilo literario. Entonces, el estilo literario, aquí los tenemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos estilos literarios. Yo estoy marcando aquí 6 estilos literarios. Y esto es importante que lo escuchen, que lo veamos, porque de esto trata la tarea, ¿no?, de esta semana, que es un cuadro comparativo de estilos literarios. Yo pongo aquí 6 estilos narrativos, 6 estilos literarios, aunque propiamente ley e historia son 2 estilos literarios, pero los uní en lo que le llamamos narrativas o narraciones. Y entonces tenemos aquí la narrativa, la profecía, la poesía, el evangelio, la epístola y el apocalipsis. Entiéndase que por apocalipsis no me estoy refiriendo en ningún momento al libro, sino al estilo literario apocalíptico, ¿ok? La apocalíptica tal cual. Entonces, tenemos acá, déjeme entonces hacer un comentario breve de cada uno de ellos para después dejar un lugar aquí a preguntas y pasar a figuras literarias. Los estilos literarios, mis hermanos, como lo dije, tenemos en primer lugar la narrativa. Dice Gordon Fee, que es el libro que ustedes están leyendo para esta tarea, que casi el 80% de la Biblia es narrativa. Entonces, una gran parte de la Biblia es narrativa. La narrativa, como su nombre lo dice, nos narra una historia, nos cuenta algo. No se puede, no podemos ir a la historia y pensar que estamos leyendo una epístola.
Si es historia, apréndanse ese principio y cópienlo por ahí y péguenlo donde puedan. Este es un principio que se aplica solo a la narrativa. Aquí va. Escríbanlo por ahí. La Biblia, en las narraciones, nos dice cómo acontecieron las cosas, no cómo debieron acontecer. Lo voy a repetir. La narrativa nos cuenta cómo ocurrieron las cosas, no cómo debieron acontecer. Es tarea del intérprete, del lector, interpretar. Es tarea del lector interpretar. Lo repito, la narrativa nos cuenta cómo ocurrieron las cosas, no cómo debieron acontecer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden pensar vamos a pensar en Jefté. Todos ustedes conocen a Jefté. Dice la Biblia que Jefté está en guerra. La narrativa dice que hay guerra y que Jefté hace un pacto con Dios. Hace un pacto con el Dios en el que él cree. Y dice, si me das la victoria, cuando yo regrese, lo primero que salga ante mí, si es mi perrito, si es un caballo, si es lo que sea, lo ofreceré en sacrificio a ti. Lo ofreceré a ti. Se fue a la guerra, regresó victorioso, pero no sabía Jefté, no se imaginaba que su hija era la que iba a salir danzando frente a él. Aquí la gran mayoría va a decir, no, no la pudo sacrificar. No, aquí no. Yo no sé si la sacrificó. Yo tengo mi opinión al respecto. Lo que trato de mencionar es este principio. La narrativa no nos dice cómo debieron ser las cosas. Nos dicen cómo aconteció. Nos pone tanto los errores como los aciertos de los hombres de Dios y nos toca a nosotros encontrar en los errores y en los aciertos las enseñanzas para este tiempo. Pastor Jaramillo, adelante. Solamente para confirmar lo que usted está diciendo, maestro, en el cuadro comparativo que hicimos la semana pasada, precisamente vi ese tipo de, pues, ¿cómo se puede decir? Errores que cometieron en un pasado de cómo interpretaban la Biblia. La interpretaban, como usted está comentando, algo que iba a suceder. Ellos creían que estaban como descubriendo algo que iba a suceder, siendo que ya había sucedido. Y entonces trataban de encontrar cosas o buscar cosas ocultas y trataban de poner más cosas a la Biblia, siendo que no era así la correcta interpretación. Bueno, eso yo lo aprendí en el cuadro comparativo que hicimos la semana pasada. Así es, hermano. Totalmente lo correcto. Totalmente lo correcto. Sí, los hombres leían la Biblia y la leían de cualquier forma. Sin embargo, hay que venir acá, no sé, cuando estamos ante la Biblia hay que entender que tenemos estilos y cada estilo tiene una forma de lectura. Así que tanto la ley como la historia, ¿verdad? Lo voy a decir así, hay que leer, la ley se lee buscando las leyes generales, mirando entre líneas, ¿qué es lo que nos están enseñando sobre Dios? ¿Por qué digo esto? Porque la ley, por ejemplo, la ley está dividida en 3 grandes grupos. La primera parte está hablando de la ley como una ley cultural que está enfocada a los aspectos culturales de los judíos, como las fiestas, el jubileo, cómo tratar la deuda, etcétera, la guerra, cosas culturales. La segunda parte de la ley está enfocada a aspectos sacerdotales y que obviamente los levitas tienen que tomarlo en cuenta. Y una tercera parte es una ley que está enfocada en la ética, en la moral. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y le preguntan a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús responde, él habla del decálogo como tal, que es lo que sobrevive, la ley moral. Entonces, cuando nosotros leemos los aspectos culturales, los aspectos, tanto aspectos culturales como aspectos sacerdotales, hay que mirar entre líneas, porque propiamente nuestra cultura no es la judía, ¿verdad? Sino es otra cultura. Entonces hay que mirar entre líneas. La historia acontece lo mismo. La lectura de los libros históricos, Samuel, Esther, Nehemías,
etcétera, se deben leer como lo menciono en las notas de clase que les dejé cargadas. Encontrando, yo le llamo plot, que sería las circunstancias que rodean. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hizo Dios en este pasaje? ¿Qué no hizo Dios en este pasaje? Y de esa manera dialogar con la historia y encontrar verdades. ¿Ok? Esto es en cuanto al aspecto de la narrativa. Luego está la profecía. El principal problema con la profecía es que siempre la queremos ver a futuro. Sin embargo, hay un principio que yo acabo de que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, que le puse doble valencia. Es decir, la profecía tiene un cumplimiento en la historia y también a lo largo de la historia. Así que cuando el hermano Rubén lea el profeta Jeremías, por ejemplo, tiene que preguntarse qué significa esta palabra que Jeremías está dando para su pueblo. Porque lo debo decir así. Aquí van las cosas de lo debo decir así. Jeremías escribió pensando en su pueblo. El futuro de Jeremías era el futuro de su pueblo. Pero Dios escribe pensando en toda la historia, ¿no? En toda la historia. Entonces, ¿qué significó la profecía allá y entonces? ¿Y qué significa a lo largo de la historia? Hay profecías que para nosotros ya son historia, ya no son futuro, son historia, ¿verdad? Y de hecho, Gordon Fee, ustedes lo van a leer, Gordon Fee dice que solamente el 1% de la profecía es lo que se puede considerar futurista. Es decir, no toda profecía es futurista, no podemos lanzar todo al futuro, no, hay que ir al pasado para entender el mensaje. ¿Qué significó el cinto podrido en el tiempo de Jeremías? ¿Y qué pudo haber significado en otro momento? Doble valencia. Tenemos la poesía. La poesía encierra el jokma. Se dividen en dos grupos, los libros litúrgicos y los libros sapiensales. El jokma es la palabra hebrea que se utiliza para sabiduría. Y sabiduría en este sentido no está hablando ni de edad, escuchen bien, no se trata de edad, ni mucho menos de conocimiento. Para el poeta bíblico, el hecho de que alguien domine un campo de conocimiento no significa que es sabio, o el hecho de que tenga muchos años de edad, que tenga canas, no necesariamente significa que sea sabio. Lo único que hace sabio a una persona, según el texto bíblico, es una cosa: el temor a Jehová. Entonces, de ahí comienza la sabiduría. En ese sentido es que vemos, por ejemplo, en Job, a un joven llamado Eliud, enseñándoles cosas que aún los viejos no sabían. El mismo Job, por ejemplo. Vemos en Proverbios, ¿verdad? El rey hablándole a su hijo, que aprenda sabiduría. Entonces tenemos aquí el Jokma. Y se divide en dos: los libros litúrgicos y libros sapiensales. Los libros litúrgicos son los libros que se leían vamos a decir así, en el culto. Los cultos judíos, y los sapiensales son aquellos libros donde la gente encontraba principios para vivir. Estos tres es lo que nosotros llamaríamos estilos literarios del Antiguo Testamento. Y los próximos tres son estilos literarios del Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, los evangelios. ¿Saben ustedes de todo lo que tenemos nosotros? Los evangelios son muy complicados. Porque hay tres cosas. Hay tres cosas en los evangelios. Lo puse aquí. Uno es lo que el evangelio dice. Por ejemplo, Jesús fue a las bodas de Caná y nos cuenta que en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. Todos sabemos eso, esa es la narrativa. De esa narrativa, alguno de ustedes ha predicado, ¿verdad? En alguna boda, por ejemplo, Dios bendice el matrimonio, Dios hace un milagro, un Dios de milagros. Bueno, pero otra cosa más profunda, un segundo plano, vamos a llamar así,
Un segundo plano es ¿por qué Juan escribió eso? ¿Cuál es el problema que Juan está respondiendo? Eso es muy diferente. Ya no es solamente si Jesús bendice el matrimonio. Ya no es solamente si Jesús convierte el agua en vino. Ahora es los lectores de Juan que aprendieron. Y luego, en último lugar, tenemos la palabra querigma. La palabra querigma es la palabrita que se utiliza para predicación. Y es una palabra que la iglesia adoptó para decir las cosas que debían predicar y enseñar sobre Jesús. Y ahora entonces ¿cuál es la enseñanza sobre Jesús que esta narrativa nos deja? Así que cuando estamos ante el Evangelio, hay que hacer estas tres preguntas. En primer lugar, ¿qué nos dice el texto? En segundo lugar, ¿qué le dice este texto a los lectores? Y en tercer lugar, ¿qué enseña sobre Jesús que yo debo perpetuar, que yo debo seguir predicando? Entonces los evangelios envuelven un trabajo arduo, continuo, ¿verdad? Que se tiene que ir dando. Quinto lugar, la epístola. De todos los estilos literarios, lo más literal que tenemos es la epístola. El evangelio no necesariamente todo es literal, están acomodados, están ordenados. Hay que entenderlo, mirarlo entre líneas por las tres categorías que acabo de mencionar. Pero la epístola no. Lo más literal que tenemos en la Biblia es la epístola. Déjenme decirles, se les llama epístola porque tocan temas específicos a toda la iglesia. Entonces la iglesia, ¿verdad?, lee las epístolas, aunque están dirigidas a gente distintas. La iglesia encontró en esas lecturas fe y las populariza. En este sentido es que la epístola se va a acomodar por medio de diversos argumentos que yo debo ir siguiendo. Argumentos. Yo debo comenzar la lectura entonces, pero yo debo comenzar la lectura y por ejemplo, Gustavo va a decir, ¿dónde comienza este pasaje? Ok, Romanos comienza aquí con esta pregunta y aquí vienen todos los argumentos que forman la lectura. Vamos ordenando la lectura según los indicadores, ¿verdad?, que yo voy siguiendo. Y vamos estructurando, se va estructurando poco a poco el argumento, se va estructurando. Por ejemplo, si podemos ocupar nosotros este pasaje de acá que poníamos como ejemplo, ¿verdad?, que es epístola, diríamos, ¿verdad?, esta es la ordenanza, mira que nadie os engañe, y luego tendríamos que poner esto aquí abajito, ¿verdad?, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres. Entonces, que nadie les engañe por medio de estas cosas. Y entonces vamos estructurando, nos damos cuenta que un argumento está estructurado por argumentos más pequeños que nos hacen ir entendiendo estos detalles, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ordenanza, nadie les engañe por medio de esto, según esto. Y así seguiríamos trabajando los demás versículos. Esto también se los voy a enseñar a hacer en la quinta semana. Se llama análisis sintáctico. Ahora, el último, Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos, es un estilo literario complejo, muy complejo. Porque, en primer lugar, porque ya no tenemos Apocalipsis, ya no se escribe en Apocalipsis el día de hoy. Los Apocalipsis tuvieron su apogeo entre el 200 antes de Cristo y el 200, 300 después de Cristo. En esos años fue cuando se escribieron la gran mayoría de los libros apócrifos, como los libros de Enoch, por ejemplo. Son apócrifos porque es apocalíptica y se escribió en ese tiempo, no los escribió Enoch. Enoch vivió en un tiempo cuando no se podía escribir.
Después tenemos los libros de Esdras, los libros de Baruch, ¿verdad? Que están aquí como libros de la Asunción de María, la Asunción de Moisés, etcétera. Libros apócrifos que hablan de apocalíptica. Uno de esos libros fue insertado en nuestro canon bíblico y es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, debemos decir, está estructurado por medio de visiones. Hay que marcar este detalle. Visiones, hermano, visiones. Yo debo leer Apocalipsis y mirar cuál es la visión. Si yo le pregunto a ustedes, ¿han leído Apocalipsis? Espero que la respuesta sea sí. Y les voy a preguntar, ¿cuál es la visión de Apocalipsis? ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Hay veces, hermanos, que nos las pasamos solamente buscando hacia el futuro cosas. ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Cuándo va a caer una estrella? ¿Cuándo va a pasar esto otro? Pero hay que preguntar, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Y después preguntar qué significa esa visión. Y por último, si tiene algún significado al futuro. El Apocalipsis bíblico está estructurado como si fuera profecía, como si fuera epístola. Por eso se hace complicado. De esto, ustedes van a hacer la tarea. Y déjenme aquí explicar un poco la tarea antes de dar lugar a preguntas. La tarea consiste en que ustedes van a ir al libro de Gordon Fee, que está cargado en plataforma, y en Gordon Fee van a encontrar estos títulos. Van a elegir 3, ¿ok? Solamente 3. Gordon Fee trae 13 capítulos. No quiero los 13 capítulos. Solo quiero 3 estilos literarios. Solamente 3 estilos literarios. Supongamos que Carlos elige el estilo epistolar, el estilo de profetas y el estilo de narrativa o de ley. Entonces, Carlos hace un cuadro comparativo explicándome esos 3 estilos literarios. Los demás lo dejan para que otro compañero pueda elegir evangelio, apocalipsis y poesía. Alguien más puede elegir historia, profetas y poesía. Va a depender, pero solamente serían 3 estilos literarios. Ya puse también la rúbrica de evaluación y pusimos qué es lo que esperamos, ¿no? Alguna recomendación para interpretación, qué libros en qué libros se encuentran estos estilos literarios y cuáles son las características. Son básicamente lo que estamos esperando. Muy bien. Abro el espacio por si existe alguna pregunta, algún comentario en esta línea. Preguntas, comentarios. Amado Rubén, vamos a ver. A ver si ahora. ¿Me escucha? Sí. Muy bien. Bien. Como cada quien realizamos nuestros cuadros de alguna manera diferentes, pero ¿cuáles serían los puntos más a tratar? Por ejemplo, la vez pasada puso sugerencias en el cuadro comparativo. Quería que pusiéramos metodología y cosas así. Esta vez también tiene ese tipo de, Sí. lineamientos. Sí, hermano, están aquí en la plataforma. Déjenme leérselas. Dice aquí en plataforma, si ustedes lo revisan, de hecho ya algunos ya lo subieron. Dice acá, lo voy a copiar para que lo tengan en el chat. Lo voy a copiar para que lo tengan ahí en el chat, para que todos lo vean. Estas son las cosas que pedimos. Características del estilo literario, libros de la Biblia que lo contienen, ejemplos de un texto bíblico, recomendaciones para su interpretación. Por lo menos esas 4 cosas. Usted va a poner, por ejemplo, poesía, profecía y evangelio. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? ¿Cuáles son los libros de la Biblia que contiene cada uno de ellos? ¿Cuáles son algún ejemplo y alguna recomendación para su interpretación? Que son como lo que yo acabo de mencionar aquí. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Amos. ¿Sí me oyen? Sí, adelante. Dios les bendiga. Mi pregunta es, Javi, en el libro de Gordon Fee vienen otros estilos literarios. Por ejemplo, se menciona Salmos, Hechos,
Mi pregunta es, ¿solamente nos vamos a basar en esos 6 que nos estás dando o en cualquier otro que aparece en? Ocupado lo de Gordon Fee. Si él dice salmos y lo quieres tomar, adelante. Gordon Fee pone salmos y sapiensales. Yo aquí le llamé lírica y sapiensal. Es la misma cosa. No te preocupes. Ok, gracias. Y de hecho, ocupa otra parte para sabiduría. Entonces, no hay ningún problema. No hay ningún problema en eso. Ok, gracias. El punto es ocupar lo que los 3 de los que Gordon Fee comenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguien más que tenga preguntas en esta línea? ¿Estamos bien? Ok, Carlos. Adelante, Carlos. A ver. Profe, que tenía una duda y tengo más o menos la idea, pero bueno, quiero tener toda la certeza. En el caso de que hay libros, por ejemplo, Daniel, o que por ejemplo el libro de Daniel, que es un libro profetas, pero que hay porciones que ese libro son género apocalípticos. Ajá. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, es que eso es lo bonito aquí del asunto. Reconocer el estilo literario. Ese es el detalle. A veces pensamos que es profecía, pero no, es apocalíptica. Entonces, por eso tú vas a decir, apocalíptica, ¿en qué libro se encuentra? Ok, no solamente en Apocalipsis, se encuentra en Daniel, se encuentra en Miqueas, se encuentra en Zacarías, se encuentra en Mateo, apocalíptica. Sí. Okay, el punto es reconocer el estilo literario. Eso es lo que, por eso decía al principio, Carlos, si tan solo pudiéramos aprender, si esto fuera lo único que aprendiéramos de la materia, debemos sentirnos contentos, porque ya estamos un paso adelantado. A veces leemos la Biblia como si fuera la misma cosa, y no es así. Hay diversos estilos literarios. La poesía, por ejemplo, no solamente se encuentra de Job a Eclesiastés o a Lamentaciones, no. La poesía se encuentra también, hay un poco de poesía en Josué. Los mandamientos sacerdotales que tenemos en Génesis, las bendiciones patriarcales, son poesía. Y debemos reconocerlo. Entonces, lo mismo pasa con la profecía. No solamente está en los profetas, también puede estar en otra parte. Entonces, el punto es eso. Yo creo que lo único que no vamos a encontrar en otra parte de la Biblia es el Evangelio, ¿no? Las cuestiones sobre Jesús no existe como tal en otra parte, será lo único, pero lo demás, pues obviamente sí lo vamos a encontrar. Así que, adelante. ¿Okay? Más o menos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta por acá? Si no, hermano, pues, ¿cómo la ven? ¿Cómo se sienten? Bueno, decimos entonces, la Biblia tiene estilos literarios y también tiene figuras literarias. Dejé cargado una presentación con, se la voy solamente a enseñar, que la tienen ustedes ahí. Ustedes la tienen tal cual, sobre figuras literarias. La tienen en su nota de clase. Ahí vienen explicadas qué son las figuras literarias. ¿Ok? Yo les pido que la lean y que en el foro de inquietudes me hagan preguntas al respecto. Yo estoy presentando en estas diapositivas solamente las figuras literarias que son más usuales. Existen infinidad de figuras literarias, por lo menos hay 30 o 40 en la Biblia. Yo solo aquí presento 6, 7, ¿ok? Las más usuales. Presento el símil, presento la metáfora, ¿verdad? Presento la metáfora, presento la hipérbole, la personificación, el modismo de filiación, modismo de tiempo, antropomorfismo, y después presento un ejercicio que yo quiero que ustedes vayan haciendo. Es como un pequeño examencito que ustedes van a hacer, ¿ok? Que ustedes van a hacer y que me van a responder para ver si pueden identificar. Con eso en mente, por favor, ¿verdad? Luego, pues me escriben en la plataforma, me cuentan cómo les fue, si pudieron responder adecuadamente, y yo sé que lo van a hacer muy bien,
y platicamos al respecto. Ok, entonces, cualquier duda que tengan en esa línea, me dicen. Entonces, el principio de la hermenéutica especial es reconocer el estilo literario e identificar la figura literaria. La figura literaria es una forma de hablar que si no se nos dice, obviamente, es una forma de hablar que no necesariamente está diciendo lo que estamos leyendo, sino que dice algo entre líneas. Ok, es algo más de saber entender lo que está ahí puesto. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando dice Jesús, yo soy la rosa, perdón, Jesús, cuando dice en el libro de Cantares, yo soy la rosa de Sarón, no quiere decir que el autor es una rosa, ¿no? Sino es entre líneas, ¿ok? Es entre líneas, no quiere decir que voy a ponerme yo una rosa para identificarme bíblicamente. No, 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 no. Es entre líneas, ¿ok? Cuando Jesús dice, yo te quise juntar como la gallina junta sus polluelos, no quiere decir que Jesús es una gallina con alas, no, sino quiere decir que se está comparando con el acto de juntar polluelos. Así que son solamente recomendaciones, por favor, chequenlas y ahí me hacen saber. Muy bien. Dice por aquí, bueno, entonces, si no hay alguna pregunta, algo por acá, ¿verdad? Podemos ir ya concluyendo esta sesión. Nos vamos a mirar con esta materia hasta el día 6, de noviembre, nos vamos a volver a mirar. Ya para ese entonces, ustedes van a tener ya que tener trabajado. Ahora bien, esta es para la primera, lo que estamos hablando es para la primera semana, ¿ok? La siguiente semana, la semana del 28 al 31, 1 de noviembre, ustedes deben trabajar los métodos de estudio bíblico. Por favor, no duden en contactarme, porque la tarea es hacer uno de esos. Un método, ¿ok? Entonces, el método no es tan sencillo. Yo voy a estarles cargando algunos ejemplos de métodos de estudio para que ustedes se puedan guiar, ¿ok? Entonces, les animo para que lo vayan viendo. También ya hay material ahí cargado, pero les voy a ir cargando más todavía para que no tengan ninguna duda de cómo se hace un método de estudio bíblico. Y como yo le digo a los estudiantes, hacer bien un método de estudio nos garantiza una buena exposición, un buen contenido, pero sobre todo, ¿verdad? Una iglesia mejor edificada. Ok, si no hay preguntas, hermanos, comentarios. Nada. Bueno, entonces solamente me resta decir que ha sido para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente esta hora de clases que tuvimos. Bueno, estos 57 minutos de clase que tuvimos, ha sido un privilegio y pues estamos ahí en plataforma mirándonos. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, con todo gusto, ¿verdad? Con todo gusto yo estaré respondiendo. Sin importar qué tipo de pregunta sea, estoy para servirles. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues Dios me lo bendiga a todos, ¿verdad? Hermana Yolanda, Gustavo, Carlos, bueno, Rubén, Amós, Pastor Jaramillo. Señor les bendiga. Estamos en contacto. Gusto poder verles. Nos vemos. Saludos a la familia por allá. Bye, bye.